El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, diré a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riqueza para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy, vamos continuando este libro o esta carta a los Efesios, y Pablo nos da toda una idea muy propia de la comunidad primitiva, aunque no solo, que es toda la idea de que el mundo está muerto para Dios y Dios lo que viene es a traer la gracia y la vida. ¿Cómo sabemos si estamos vivos o muertos, espiritualmente hablando? Pues si seguimos los criterios del mundo o seguimos a Cristo. El que sigue, el que vive la gracia de Dios, está vivo ante Dios. El que vive los criterios del mundo está muerto a la gracia de Dios. Y aquí hay toda una idea que nos viene a decir: mira, si vives la gracia, ya estás vivo. Si estás vivo, en el juicio heredas la vida eterna, porque esta vida eterna empieza aquí. De cómo tú vives la gracia, entras en el cielo. Si estás vivo ante Dios aquí, te muestras vivo allá en el cielo. ¿Que has decidido que no? ¿Que tu criterio es el mundo? Pues tú estás muerto para la gracia aquí y no puedes entrar en la vida eterna, porque no tienes aquello que Dios te pide, que es la conversión, la vida, que es la vida de la gracia, que es el estar vivo ante Dios aquí. Y algunos a veces dicen: uy, esto es muy de San Pablo, esto no es de Cristo, no puede ser. Y en el fondo Pablo lo que hace es simplemente seguir el Evangelio. Es Jesús el que nos dice exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces Jesús dice en el Evangelio con esta u otras palabras? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y está hablando de esto, cuando le dice a aquel: tú ven y sígueme. Esto es lo importante, seguirlo, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú me estás hablando de aquellos que no siguen la gracia, que están muertos ante Dios, pues que los muertos entierren a sus muertos. Es esta idea. La salvación es pasar de la muerte a la vida. De hecho, la Iglesia primitiva esto lo tiene hasta nosotros. Si os acordáis, en nuestro bautismo está esta idea. Es el descender a la muerte por el agua del bautismo. Morimos con Cristo. ¿A qué morimos? Morimos al pecado y a todo aquello que nos separa de Dios para resucitar con Cristo. Es el signo del agua bautismal. El agua, tiene varios signos, pero uno de ellos es el signo de la muerte, de la sepultura que nos cubre hasta arriba, y 3 veces como signo de la muerte de Cristo hasta el tercer día. Y de ahí la resurrección para la vida eterna, para aquellos que viven la gracia de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy va un poco con lo mismo, aunque de otro punto de vista, pero en el fondo viene a ser lo mismo. Van a Jesús y le dice uno: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. O sea, haz de juez. Y aquí a veces las cosas se entienden mal. No dice Jesús que no tiene que haber justicia y que se han de repartir bien las cosas. No está con esto. El problema de fondo es otro.
es que la gente se va a Jesús con problemas estrictamente materiales, pero aquello que de verdad es importante no hace caso. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Pues un poco aquello que veíamos en el Evangelio de este domingo. La gente viene con aquello de hay que pagar el tributo al César, o sea, hay que hacer las cosas materiales, lo que el mundo quiere, cómo hay que hacerlo. Has de hacer justicia, nos has de decir el sí o el no. Y resulta que lo que Jesús dice es, oye, ¿le hacéis caso a Dios? ¿Le dais la adoración que merece? ¿Seguís sus mandamientos? ¿Estáis con Dios? ¿No os dais cuenta que yo soy el Hijo de Dios y que os estoy dando la salvación? Ah, no, eso no importa. Lo único que importa es que le repartan bien la herencia, si hay que pagar el impuesto al César, que en el fondo no importa ni eso, sino cómo cargarse a Jesús ayer. Pues el problema de fondo viene a ser el mismo. Sí que ha de haber justicia aquí en la tierra y la hemos de procurar, pero lo primero, en absoluto, es Dios y su reino. Y como dice otro lugar de la Escritura, y lo demás ya se os dará por añadidura. Pero lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos pide el Evangelio, que nos guardemos de codicia, que por mucho que tengamos, nuestra vida depende solo de Dios, y a Dios hemos de poner siempre en primer lugar.